Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En Colombia llevamos ya varios meses implementando el acuerdo Santos-FARC, estamos disque en post-conflicto. Sin embargo, quienes nos opusimos al acuerdo que se firmó en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, poco a poco estamos viendo cumplidas nuestras premoniciones. Lo que creíamos que iba a pasar efectivamente está pasando. La paz no ha llegado porque la paz simplemente no se firma. Pero bueno, para hablar de esto, para hablar de las terribles consecuencias del acuerdo Santos-FARC, de lo que en realidad está pasando y de lo que podemos hacer o de la esperanza que nos queda a los colombianos que estamos en contra de ese acuerdo que el presidente Santos nos impuso a la fuerza, pues hoy tengo como invitado a Ricardo Urdaneta, abogado experto en procesos de arbitraje y miembro del Movimiento Libertario Colombiano. Ricardo, yo quiero empezar preguntándote, ya van varios meses desde que se firmó el acuerdo Santos-FARC y desde que se está poniendo en marcha todo lo acordado en La Habana. Con lo que va, ¿qué podemos decir? ¿Llegó la paz real a Colombia o va a llegar pronto cuando se acaben de cumplir los puntos del acuerdo que Santos le impuso a la brava a los colombianos? Llevamos 3 meses desde que se firmó la paz y en estos escasos 3 meses ya hemos visto de forma bastante generalizada y muy preocupante la rapidez. Es una cosa que todos los que nos opusimos al proceso de paz dijimos que iba a pasar, pero no, pues yo por lo menos no me imaginé que iba a pasar tan rápido, y es que las zonas de las FARC han quedado bajo el poder de lo que llaman ahora disidente, que por lo menos, bueno, en el oriente del país los frentes 1, 7, 4 y acá Medina, y en bloque sur el frente 14, ¿no? Según estimativos publicados, eso más o menos representa el 7% de las FARC. Yo supondría, por 2 razones, que debe representar bastante más. Pero porque sabemos que el gobierno filtra la información y es mentiroso. Segundo, porque el gobierno mismo, como hemos visto con la gente que apareció en las zonas rurales, no tiene ni idea de cuánto las FARC, ni idea, es una suposición total. Entonces, estos territorios han quedado en manos de esta gente. Tenemos además una presencia generalizada de milicias de las FARC, que la generalidad de los estimativos dice que deben ser más o menos el doble de los guerrilleros, y esas milicias siguen ahí. Algunas son urbanas, otras son rurales, pues, y siguen obedeciendo líneas de mando y no sabemos qué va a pasar con ellos. Hay un tercer tema de gente que es guerrilleros de las FARC que han migrado a otros grupos, especialmente al ELN. Es imposible saber, es imposible determinar, por lo menos para quienes no estamos en el gobierno, si eso es en colusión o no con aquellos miembros de las FARC o con aquellos capos de las FARC que están participando del proceso de paz. O sea, no existe nada en el acuerdo de paz que impida o sancione o que le cueste a las FARC de algún modo, si a mediano plazo se descubre que hay un frente legal, llamémoslo legalizado, que se cogió al proceso de paz y está haciendo una carrera política, y al mismo tiempo hay una sección de la FARC que se quedó en el monte cultivando coca y generando ingresos extraordinarios que se pueden inyectar en el proceso político a mediano plazo, y que siguen extorsionando o intimidando gente en algunas zonas del país, como por ejemplo las circunscripciones especiales que están generando. Para ponerlo en el caso más optimista. Entonces tenemos los guerrilleros disidentes, tenemos las milicias, tenemos los guerrilleros que han migrado a otros grupos, y de esto tengo ejemplos muy claros. En el Casanare, por ejemplo, pues se ve gente que está siendo extorsionada por la misma gente que la extorsionaba antes, lo que ahora viene a nombre del ELN y no de las FARC, y con otros casos iguales en el Cauca, ¿no? Y tenemos un tema adicional, que es grupos adicionales, digamos que de pronto no tienen nada que ver con las FARC, que han ido tomando el territorio de las FARC, el territorio que las FARC han dejado libre, como el Catatumbo, o como pues lo están combatiendo en otras partes, luchando en otras partes, como en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta, en fin, digamos ubicaciones un poquito por todo el territorio nacional, entradas en alguna zona que hubiera omitido el Estado, y que reflejan lo que siempre se dijo, y es que pues apenas se fueron las FARC iban a entrar otros grupos a reemplazarlo, y al señor que vive en el Catatumbo le tiene absolutamente sin cuidado si lo están extorsionando y asesinando a nombre de las FARC o a nombre del EPL, le da lo mismo. O sea, al Catatumbo no llegó la paz, y no llegó la paz entre otras cosas porque
el Estado, pues este gobierno específicamente en su extraordinaria improvisación y digamos, muy mediocre ejercicio de su función gubernamental, no se ocurrió que de donde salieran las FARC tenía que entrar el Estado, o se le ocurrió a mediano plazo, o cree que de pronto lo va a hacer, pero las fuerzas, los grupos ilegales se mueven mucho más rápido que eso, y hoy en día estamos en una situación en que, pues, Catatumbo, por poner el caso más notorio, digamos, pero no es el único, pues va a tocar desplazar ahora a PL combatiéndolo, que era lo que había que hacer con las FARC pues hacía 5 años o 10 años. Digamos, el gobierno nos ha dado el argumento de que no se puede, digamos que llevamos años combatiendo a las FARC por medios armados y no se ha podido, cosa que es una simplificación completamente descarada de la historia de los últimos 50 años del país, completamente ignorante de las distintas etapas de combatir a las FARC, pero el punto es que a las FARC las hemos derrotado varias veces, han quedado bastante arrinconadas y muy aminoradas, dejaron crecer en lugar de haberlas terminado cuando tocaba, y ahora va a tocar hacer este trabajo sucio con grupos distintos. Entonces, ¿cuál es paz? ¿Cuál es la paz si yo voy a tener que sacar a la fuerza, con las armas, al EPL o a las Águilas Negras o ELN o al que sea? No cambió absolutamente nada. En los territorios en los cuales se suponía que debía llegar la paz no llegó. Y si eso ha pasado en tan solo 3 meses que llevamos, pues quiero ni imaginar qué va a pasar el próximo año o años. O sea, la paz es de verdad un ejercicio muy pequeño para beneficiar a unos pocos capos de las FARC, para tratar de que ellos no tengan que pagar sanciones por los crímenes gravísimos que han cometido contra los derechos humanos y de derecho internacional humanitario, porque sus filas, sus guerrilleros básicos no necesitaban paz para beneficiarse de las amnistías y prebendas del Estado, y porque los territorios que han dejado las FARC han sido ya ocupados por otros grupos terroristas. Ricardo, hay un tema muy importante, es el de las drogas, y creo yo que en el país no se está dando ese debate, o por lo menos no en el sentido adecuado. Está el Centro Democrático hablando al respecto, pero creo yo que lo está enfocando mal. Es decir, para ello simplemente hay que castigar la venta y el consumo lo más duramente posible. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues el tema de las drogas, pues digamos, el Centro Democrático lo presenta como un tema moral, en fin, no hay derecho, que el tema de las drogas. El movimiento libertario cree claramente que las drogas hay que legalizarlas. Las drogas hay que legalizarlas no porque el movimiento libertario proponga que todos los colombianos vamos a drogarnos, sino porque, digamos, adicionalmente al tema de la adicción y de los problemas de salud que generan algunas drogas, hay un tema muy complicado, y es que la ilegalidad de las drogas genera un mercado ultra próspero, un mercado, digamos, que genera muchísima riqueza ilegal. Y eso implica necesariamente que es un mercado que se disputa a punta de violencia. Entonces el tema de las drogas y la violencia está inevitablemente ligado. La verdadera razón de las FARC, de las Águilas Negras, del que usted quiera, es las drogas. No es un discurso social, no es un cuento chimbo de las gallinas que le robaron a tiro fijo, no es eso. El tema es las drogas. Hay un montón de drogas que están en el mercado, disponibles para ser cosechadas, vendidas, y el que más violento y el que tenga más poder es el que va a ganar ese ingreso. Esa es la razón, porque es tan grave que este gobierno haya permitido que las zonas cultivadas de coca hayan pasado en 2 años de 50.000 a 200.000 hectáreas. A finales del año pasado, creo, debió ser la primera cosecha de esas 200.000 hectáreas sembradas de coca, y esas 200.000 hectáreas sembradas de coca pues están ahí para que se las peleen, o ya sea los frentes de las FARC que se han quedado en estas zonas y que siguen controlándolos, o los demás grupos que los están disputando con un u otro nombre, con o sin integrantes de las antiguas FARC. Entonces, mientras no se legalicen las drogas, olvidémonos de hablar de paz. O sea, si de verdad estamos interesados en que en Colombia haya paz, que es una meta, no es negociar en grupos, no es montar esquemas lejísimos, enredadísimos y contradictorios el acuerdo de paz. Bueno, lo que hay que hacer es legalizar las drogas, es lo más sencillo. Al día siguiente, los cultivos de drogas pues pierden el 90% de su valor y pierden cualquier interés o cualquier atractivo para estos grupos ilegales. Ricardo, pues tú ya nos hablaste de que acá paz real no hay, ni va a haber, por lo menos no con ese acuerdo, ni poniendo en marcha lo que se acordó en La Habana. Pero la pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer con lo que ya se firmó? ¿Qué salida tenemos los colombianos que entendemos lo perjudicial que es este acuerdo Santos-FARC? Paz firmada tiene 3 cosas.
desde el punto de vista práctico hacia adelante. Hay un componente, es lo que no se puede cambiar. O sea, así quisiéramos, hay ciertas cosas que ya hacia adelante no se pueden cambiar. Por ejemplo, el cuento de la amnistía, que como yo estamos de acuerdo, la compartimos. Pero el tema de la amnistía, si alguien se opusiera o quisiera quitarla, eso ya no se puede quitar. Hay un principio general en cualquier país que pretenda o aspire a ser un Estado de Derecho, y es el de la favorabilidad de la ley penal, ¿no? A cualquier persona que esté acusada de un delito, se le aplica la ley que sea más beneficiosa para el caso específico. Entonces, por ejemplo, si yo cometo un delito X, el delito que sea, inventémonos el delito de matar a una mosca, por ejemplo, que seguramente a los animalistas les gustaría que fuera un delito. Entonces yo mato una mosca y es un delito. Entonces a mí me deben procesar por el delito de matar moscas. Y digamos que eso tenga una pena de 5 años. Si en el transcurso, entre el momento en que cometí el delito y el momento en el que soy condenado, surge una ley que diga no, ya no va a ser 5 años, sino 2 años. Inclusive si después se arrepienten y antes de condenarme deciden no, ahora ya no van a ser 2 años, sino 10 años. El principio general en cualquier Estado de Derecho es que a mí se me aplica la ley más favorable posible dentro de las 3 que tuvieron vigencia mientras yo cometí el delito y fui condenado. O sea, los 5 años, los 2 años y los 10 años. Razón por la cual me deben aplicar los 2 años, ¿no? Eso es ya un hecho para el caso de la amnistía para los guerrilleros rasos. Los guerrilleros rasos ya están amnistiados y eso no se puede echar para atrás. O sea, inclusive si el día de mañana decidiéramos vamos a tumbar el acuerdo de paz, no nos gustó, y eso es algo perfectamente legítimo, es algo que podría hacer, digamos, la ciudadanía, pero inclusive si hacemos eso, pues hay que respetarle a los guerrilleros rasos esa amnistía que ya tienen. Ahora, esa amnistía, como dijimos, pues cobija los delitos políticos y conexos, no cobija los delitos atroces. Eso nos lleva al tema, y es un tema interesante, y es el galimatías legal que ha generado este gobierno. Este gobierno, con la pretensión de blindar los acuerdos, lo que ha generado es una confusión jurídica complejísima. Esa confusión beneficia a las FARC en la medida en que el gobierno es cómplice de ellas, digamos, en que el gobierno dice todo lo que sea necesario, no vamos a regatear nada, vamos a concederles todo, como este gobierno. Entonces, pues todo se interpreta en la medida en que haya dudas en beneficio de las FARC. Pero si cambia el gobierno y llega un gobierno que no está tan de acuerdo y que está dispuesto a ser más estricto y más exigente con los autores de crímenes tan graves como esos, pues esa misma ambigüedad va en contra de las FARC, ¿no? Y lleva, por ejemplo, a la pregunta de si las sanciones contempladas para crímenes de lesa humanidad y para crímenes contra el derecho, sí, para crímenes de guerra y crímenes de derechos humanos, que son estas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que si uno confiesa, entonces se pueden reducir hasta 2 años, y que además tienen un sistema de restricción de la libertad que nadie ha definido, ¿no? ¿Estos delitos ya son ley o no son ley? ¿No? Y nos dice el tema de cuando se decidió que el acuerdo de paz formar parte del bloque de constitucionalidad, ¿ese es un mecanismo legítimo para vincular algo al bloque de constitucionalidad? Yo no creo, pero el debate es cierto. Supongamos, para efectos de la discusión, que forma parte del bloque de constitucionalidad y por tanto ya podemos regatear a los capos estas penas ultra generosas en lo que atañe a los delitos atroces. Eso ya se quedó así y respetarse. Yo creo que no, creo que sigue siendo ambiguo y no es claro dónde estamos parados en esa materia, pero supongamos que digamos, aquí también hay que aplicar la favorabilidad de la ley penal y que por lo tanto no se les pueden quitar estas penas súper favorables. Eso incluye, digamos, este debate y el hecho de ser procesados por el esquema de la Jurisdicción Especial para la Paz forma parte de esa favorabilidad de la ley penal, o si la favorabilidad de la ley penal se refiere única y exclusivamente a las penas de los sujetos, pero eso lo podría procesar la jurisdicción ordinaria, por ejemplo. Habría que dar ese debate, es un debate que está hacia él, pero eso nos lleva, digamos, a un último tema, digamos, en relación con la paz firmada, es qué se puede hacer en relación con, digamos, qué sí se puede cambiar y qué se puede hacer en relación con lo que no se puede cambiar. Entonces, en relación, supongamos que las penas que se le van a aplicar a los guerrilleros que cometieron delitos son contempladas en el acuerdo de paz, que eso ya no se puede cambiar. Son penas que pueden ser, dice el acuerdo de paz, entre 5 y 8 años, pero sí dice que se pueden reducir a 2 años. O sea, esos 2 años además se pueden cumplir unas condiciones de restricción de la libertad que
completamente, digamos, están indefinidas y que como van las cosas, pues van a ser nulas, porque por ejemplo ya ha dicho el gobierno que inclusive los terroristas responsables de delitos atroces pues pueden ir al Congreso mientras están cumpliendo su pena. Es una cosa completamente, pues una cosa a mi modo de ver inaceptable y gravísima. El punto es, inclusive si en el derecho colombiano se llega a la conclusión que esas penas tan beneficiosas y generosas no se pueden cambiar, eso no obliga para nada a la Corte Penal Internacional. Entonces, siguiente etapa, un gobierno que no sea tan proclive a hacer las FARC en todo lo que quiere, pues el mismo gobierno le pide a la Corte Penal Internacional, y es uno de los mecanismos para que la Corte Penal Internacional se mueva, el gobierno le pide a la Corte Penal Internacional, hágame el favor y me revise estos casos, y usted decide si quiere volverlos a juzgar y poner penas más graves. Y pues la Corte Penal Internacional ha sido muy clara que si las penas no son serias, pues son equivalentes a impunidad, y ellos se pueden pronunciar en casos de impunidad. Ahora, no es seguro, la Corte Penal Internacional es sujeta de movidas políticas, digamos, y presión internacional, pero deja una esperanza en el sentido de que esta gente no se quede impune, ¿no? Eso en cuanto a las que no se pueden cambiar, pero se puede hacer algo al respecto. Claro. Otro tema también que abierto al debate es, digamos, que la Jurisdicción Especial para la Paz pues se desmonta y las penas se respetan, las penas de 2 a 8 años, pero las decide la Jurisdicción Ordinaria Colombiana. Eso es algo que podría decidir un gobierno más adelante, con obviamente la buena voluntad del Congreso, pero como van las cosas, pues uno se imaginaría que las mayorías van a cambiar sustancialmente en las próximas elecciones. La gente está muy desencantada con este gobierno, con sus engaños, con el hecho de que no haya respetado el plebiscito, etcétera. Entonces uno prevé una movida en el sentido contrario en las próximas elecciones. Puedo estar equivocado, obviamente, y este gobierno pues podría tomar medidas en ese sentido. Hasta ahí esos temas. Lo que sí se puede cambiar, sí es factible cambiar de los acuerdos de paz, independientemente de lo que acuerde este Congreso y este gobierno, y lo que la laraca que digan, y los mensajes que quieran poner, las reformas que quieran hacer. Todas las reformas que hoy en día se hacen en un sentido, dentro de 2 años se pueden hacer en el sentido, ¿no? Entonces es un tema obviamente que la gente, el público, los votantes escogen si quieren ver las cosas como están, es que cambian. Y no existe poder suficiente, ni norma, ni blindaje alguno que impida que eso pueda pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es que puede cambiar? Todo lo que no afecta a la favorabilidad de la ley penal, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, las prebendas políticas. Por ejemplo, ser elegibles teniendo varios portos atroces. Eso se podría eliminar. Por ejemplo, las circunscripciones especiales se podrían eliminar. Por ejemplo, el 10 curules garantizadas se pueden eliminar. Por ejemplo, los 1.200 guardaespaldas remunerados más que, digamos, por encima del salario de un guardaespaldas normal de la unidad de protección, también se puede eliminar. Todo eso se puede quitar. Se puede inclusive, digamos, si llegáramos a la conclusión que el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los derechos que se aplican con favorabilidad de la ley penal y por lo tanto no se puede desmontar, pues lo que sí se puede hacer es crear un nuevo mecanismo, digamos que es a opción del reo, de quien sí está siendo acusado, acoger que la Jurisdicción Especial para la Paz, la jurisdicción ordinaria. Y aquí lo que estaríamos haciendo es aplicar el mismo principio de la favorabilidad de la ley penal, y es el reo quien escoge. Yo me acojo a la Jurisdicción Especial para la Paz o me acojo a la justicia ordinaria. Y esto lo digo, es importante porque el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, si una persona es inocente, es completamente perverso. O sea, si una persona es súper terrorista, re malo, si una persona es el señor Mancuso o es el señor cualquiera, el señor Timochenko, ¿no? Pues ellos saben que tienen los prontuarios. O sea, Timochenko creo que tiene condenas por casi 300 años. Ya, digamos, en firme. Entonces, a una persona que es claramente y marcadamente un criminal atroz, pues le conviene acogerse a una jurisdicción en la que él confiesa. No tiene nada de malo confesar, confiesa, porque ya se sabe que sí cometió los crímenes. Y habiendo confesado, le reducen sus penas, digamos que si fuera muy seria la Jurisdicción Especial para la Paz, a 8 años. ¿No? Pero una persona que es inocente y que puede caer en este mare magnum de acusaciones y de recriminaciones que va a venir con la Jurisdicción Especial para la Paz, una persona que es inocente, la acusan de lo que sea, la acusan de haber sido cómplice de las FARC, o lo acusan de haber sido cómplice de los militares, de cualquiera de estas posibilidades dentro del abanico, y la persona empieza a afrontar una situación de Jurisdicción Especial para la Paz que es,
si no confieso, me van a meter 20 años y me van a expropiar todos mis bienes, ¿no? Entonces lo mejor que puedo hacer es confesar, aunque no haya cometido el delito, para ver si de pronto con suerte me dan solo 8 años. Ojalá de una restricción de la libertad que sea bastante fácil, digamos, bastante ligera, ¿no? Entonces así funcionaba la Inquisición. O sea, cada uno lee por la Inquisición y todos los horrores de la Inquisición, que fue un tema horrible, pues porque funcionaba así. O sea, lo que se ha establecido es un sistema completamente perverso. Entonces, lo que yo creo es que quien sea acusado tiene que poder acogerse, ya sea a la Jurisdicción Especial para la Paz, si es que ésta sobrevive y se mantiene, o tiene que poder acogerse a la justicia ordinaria, que sea como debe ser, que es que el Estado debe demostrar su culpabilidad. Esa sería una cosa que se puede cambiar. Se puede eliminar el tinglado burocrático, que se ha quitado de 87 comisiones de supervisión, de seguimiento, todo eso se puede quitar. De hecho, la mitad del tinglado burocrático de la Jurisdicción para la Paz también se puede quitar. Se puede exigir a cambio de algún beneficio, obviamente había que mirar qué, pero digamos le correspondería a un nuevo gobierno, el destino que las FARC tengan que manifestar claramente, un censo completo de sus guerrilleros, de manera que el Estado pueda establecer quiénes son menores de edad y quiénes no, tema número 1. Y los menores de edad deben ser, se les debe dar un tratamiento completamente distinto, digamos con los beneficios de menores de edad y con el tratamiento psicológico y la injerencia pues de todo lo que se le debe dar a un menor de edad, tema número 1. Pero tema número 2, ¿qué pasó con los, son 500 o casi 600 secuestrados de los que nadie ha dicho nada? Nadie, una cosa absolutamente inverosímil, que el Estado, los negociadores, nos han dicho, por lo menos cuéntenos qué pasó, o sea, ¿dónde están? ¿No? Están enterrados en doble, o no saben dónde están enterrados porque se murieron a la mitad de la jungla y los dejaron tirados, o los mataron, pero cuéntenos, o sea, denle a sus familias la tranquilidad de saber dónde están y qué pasó con ellos, ¿no? Esas son de las cosas que se pueden cambiar. La más importante, en mi opinión, la cosa más importante y el defecto más grave que tiene el acuerdo de paz es si incumplen y, por ejemplo, inciden en cometer algún delito, el acuerdo de paz, como está, los delincuentes, los terroristas, no pierden ningún beneficio. Hay quien ha contestado, claro que sí, porque por delitos nuevos tendrían que responder ante la justicia ordinaria. Eso no es un beneficio, o sea, eso es lo normal, es lo que le pasa a todos los ciudadanos del país, ¿no? Eso no tiene nada de grave. El tema es de los beneficios que recibieron, de los descuentos en sus condenas de 267 años a 8 o a 2, porque todavía no sabemos qué va a resultar. ¿Qué van a perder? ¿Dónde está el riesgo que tienen ellos si se les descubre dentro de un año o dentro de 2 años que la verdad estaban amangualados con las FARC que se quedaron en el monte cultivando coca? ¿Qué pasa si se descubre dentro de 4 años que están financiando sus campañas con el dinero proveniente de esa coca? ¿No? Ese tipo de incumplimientos de los acuerdos de paz no tienen consecuencias. Entonces el punto es, de lo que sí puede establecer hacia adelante es consecuencias si incumplen, y las consecuencias pueden ser que penas más graves para delitos que cometan hacia adelante, obviamente, pero penas más graves que las que se contemplan hoy en día. Por ejemplo, si se demuestra que las FARC usan dineros del narcotráfico para sus campañas, cualquier otro incumplimiento, o sea, cualquier delito nuevo, pagan la pena de ese delito más las penas que tuvieron acumuladas antes del acuerdo de paz. En ese caso, en Colombia tenemos una pena máxima de 60 años, inclusive si uno está condenado a 260 o 70 años de cárcel, pues cumple solo 60. A la edad de Timochenko seguramente se moriría en la cárcel, pero donde se le demuestre una cosa de ese estilo, Timochenko seguiría en la cárcel el resto de su vida, ¿no? Ahí habría un incentivo, una garantía de lo que se llama no repetición, que en el acuerdo de paz como está son simplemente inexistentes. Si usted lee el acuerdo de paz, dice que la no repetición de los terroristas es una responsabilidad no de los terroristas, sino de la sociedad. Mientras la sociedad no vuelva a generar las condiciones que llevaron a los terroristas a la lucha en la que están involucrados, entonces no habrá repetición. Es completamente ridículo. Claro, bueno, tiene Ricardo, que haber un costo para los terroristas. Sí, Ricardo, tú nos has hablado de lo que se puede cambiar y de lo que no se podría cambiar, pero por estos días está la discusión del presidente Santos diciendo que va a sacar un proyecto para que se pueda blindar el proyecto, el proceso de paz y todo este acuerdo Santos-FARC durante 3 periodos presidenciales. ¿Eso cambiaría en algo lo que nos ha dicho? ¿Es posible que puedan hacer? Absolutamente nada. El presidente Santos decide que hace una ley, creo que era un proyecto de ley, pero puede ser un proyecto de acto legislativo, no estoy seguro, pero decide que hay una ley o que reforma la Constitución obligando a los próximos gobiernos, si cambian las mayorías,
y esta es la parte que no ha tenido en cuenta el gobierno nunca, ha ignorado totalmente las mayorías. Si cambian las mayorías, pues el primer gobierno lo primero que hace es presentar un proyecto de ley en el sentido contrario y se desmonta esa obligación. Entonces ahí no hay modo de amarrar al gobierno, a los gobiernos siguientes, eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser, en mi opinión, una propuesta en relación con la paz hacia adelante? O algún partido dijera de frente, miren señores, aquí nos hicieron conejo con el plebiscito, hay ciertas cosas que ya no podemos cambiar, las que ya le mencioné, todo lo que tiene que ver con la favorabilidad de la ley penal, pero lo demás sí lo podemos cambiar, sí lo podemos cambiar. Entonces, señores, les vamos a presentar otra vez el plebiscito, puede ser exactamente con la misma pregunta, no importa, ¿no? Otra vez el plebiscito, y la gente dirá si quieren que el nuevo gobierno siga implementando los acuerdos de paz como están, o si entra a cambiar lo que hemos mencionado que se puede cambiar, ¿no? Y el nuevo gobierno entrará a negociar, un gobierno ojalá más duro, que entra a negociar con los capos de las FARC, cuyas bases, cuyos guerrilleros ya están amnistiados, ya no tienen cuentas pendientes con justicia. Esos capos de las FARC entrarán a negociar con el Estado qué tipo de beneficios se les da y que están dispuestos a poner ellos en la mesa a cambio de esos beneficios. Entonces, ¿existe la posibilidad de convocar un nuevo plebiscito? Sí. El blindaje para los próximos 3 gobiernos que pretende este gobierno actual obliga mientras no lo eche para atrás, pero un cambio de mayorías pues lo echa para atrás sin ningún problema, ¿no? Claro. Entonces, ¿se puede mejorar sustancialmente lo que ha hecho este gobierno en relación con la paz? Claro que se puede mejorar mucho y quedan todavía 1000 recursos para que los responsables de estos delitos atroces no queden impunes. Creo que es el camino correcto y creo que es lo que debería proponer un partido de oposición. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y bueno, esperemos que para Colombia vengan mejores tiempos, que vengan también mejores presidentes y que se pueda en lo posible echar para atrás este nefasto acuerdo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.